A ver, voy a dejar de compartir. Quiero ver si puedo compartir ese video. Como que esperamos a... Doctor, disculpe, iríamos comenzando. Ya, muy bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda Senfocap de Ayacucho para el día de hoy dirigirme a todos ustedes y desarrollar esta clase sobre la litigación oral en el proceso civil. Yo abordaré dos temas centrales. Por un lado, voy a hablar sobre las bases normativas para la implementación de la oralidad al proceso civil y por otro lado vamos a enfatizar en lo que son los ejes relevantes de la oralidad aplicada al proceso civil. Entonces, dado que ya podemos iniciar, debo referirles algunas cuestiones. Esta oralidad trae como consecuencia que volvamos la mirada hacia 1900, hacia Chovenda, el cual propugnaba una visión de un proceso oral desarrollado por audiencias. Él tenía la concepción de que el proceso tenía que ser establecido de manera oral. Y Chovenda, el conocido doctrinario italiano, lastimosamente no tuvo muchas publicaciones y estas se comenzaron a hacer públicas a partir de 1925. Pero, como ustedes pueden apreciar, desde esa época a la actualidad ya comenzábamos a referirnos y hablar de un proceso oral. Pero con el paso de los años se fueron dando experiencias, se fueron dando situaciones que finalmente mostraron de que la oralidad no era adecuada. ¿Por qué? Porque dentro de ello, algunos países, les puedo comentar en el caso de Argentina, en algunas provincias se comenzaron a aplicar la oralidad, pero se dieron cuenta de que finalmente aplicar la oralidad no era la medida que generaba los resultados que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque hablamos de tiempos en los cuales no existía tecnología, no había la facilidad de la videograbación en audio y video de las audiencias, y por otro lado, había no había ese espacio que podría coadyuvar al juez en su labor, porque la tarea normal es de que se redacte la audiencia en base al dictado que hace el juez y en base a lo que puede percibir y copiar el secretario judicial. Otro aspecto sobre el cual quiero hacer referencia es, como le digo, que la oralidad no es nueva. La oralidad que se constituye en una visión la cual busca, aparte de modernizar el proceso civil con la nueva tecnología, busca también generar más celeridad en el proceso. Y dentro de esto puedo mencionar las reformas procesales que se han venido dando. Por un lado, esto se inició con el proyecto de modelo del Código Procesal Civil para Iberoamérica del año de 1988, el cual contenía un proceso desarrollado por audiencias de manera oralizada. Y el primer país que lo aplicó fue Uruguay, a través de Enrique Vescovi, los cuales, a través del Código General del Proceso de 1989, que fue posteriormente modificado en 2013, contenía esta oralidad. Pero con algunas características peculiares, ¿no? O sea, de acuerdo a la idiosincrasia. Pero volvemos un poco a los inicios de la oralidad y cómo se fue dando todo esto.
Les debo mencionar de que inicialmente esta oralidad que se fue dando fracasó, no tuvo éxito, principalmente porque se consideraba que la oralidad dilataba mayormente el proceso. Situémonos en nuestro Código Procesal Civil del año 93. Traía consigo la oralidad, pero sin embargo, el legislador entre el año 2008, el 2008 finalmente, decidió optar por cercenar las audiencias del Código Procesal Civil y únicamente dejó la audiencia de pruebas para los procesos de conocimiento abreviados y en el caso del proceso sumarísimo no se varió, se sigue manteniendo la estructura de la audiencia única. En este contexto es de que se vio que la oralidad era un mecanismo el cual retrasaba y hacía que el proceso se demorara mayormente. Pero, ¿cuáles eran los problemas de poderse aplicar adecuadamente la oralidad? De que la oralidad se ha venido implementando y se ha venido dando, hablo anteriormente, luego vamos a hablar de la actualidad, sin que exista una base de considerar la población para la cual se va a establecer ese órgano jurisdiccional. Es decir, se establecen judicaturas sin considerar la densidad poblacional. ¿Cuántas personas de esa localidad son los que requieren el servicio de justicia? Me sitúo un ejemplo en la ciudad de Ayacucho. Existen 3 órganos jurisdiccionales, cada uno de los cuales sobrepasa los 1.500 expedientes. Cuando, conforme a lo que estableció el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la carga mínima es 900 expedientes. Vean ustedes que finalmente, hasta podríamos decir que se ha doblado esa cantidad. En algunos casos se sobrepasan los 1.800, 1.700, 1.600 expedientes. ¿Y todo esto qué hace? Que la población no tenga un acceso adecuado al servicio de justicia. ¿Por qué? Porque al existir una cantidad inmesurable de procesos, pese al esfuerzo que puedan poner el juzgador y los servidores, nunca se va a llegar a mantener esto en orden. Salvo que los servidores y el juez estén las 24 horas del día en el órgano jurisdiccional. Por otro lado, debo hacerles algunas menciones que es importante también tomarse en cuenta. Este aspecto, cuando se dio el Código Procesal Civil del año 93 y en Lima, se establecieron 30 juzgados civiles. La realidad en ese momento era que se establecían 60, pero no se estableció esta proporción. Les pongo el ejemplo de la ciudad de Ayacucho, en la cual ya largamente se supera esta cantidad de procesos para que un juzgado pueda trabajar de manera eficiente. Cumplirse con las metas mensuales de producción, cumplirse con dar cuenta entre los plazos procesales de los escritos y así dar una mayor y mejor atención al justiciable. Y en ese sentido, debo hacerles menciones a otras cuestiones más, que después de Uruguay, los países que siguieron la posta en ir aplicando la oralidad en sus procesos, puedo mencionar el caso de España, en el año 2000 tuvo una reforma a su proceso civil, Costa Rica, Colombia, que dio paso al Código General del Proceso, y Ecuador. Posteriormente, en nuestro país, a través del Centro de Estudios de la Justicia para las Américas, CEJA, se fue implementando con ayuda de ellos en países como Argentina, México y Perú. Y ustedes dirán, ¿la realidad de estos países es distinta o diferente al Perú? Yo les puedo mencionar en el caso de Argentina, el lugar donde he desarrollado mis estudios de posgrado, la realidad no es muy diferente. No es muy diferente porque están trabajando bajo el mismo esquema de nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia la podría denotar de que la oralidad viene trabajándose de la mano con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los cuales está dando el aporte económico, está dando la contribución para que se pueda implementar de la mejor manera, también de la mano con la descarga procesal. Otro aspecto que debo hacerles mención es estas reformas procesales, cómo se han ido materializando en América Latina. Y ahora centrándonos desde la óptica de nuestro país. En el Perú se dio con el Código Procesal Penal, que a través de diversos parches se ha seguido implementando y esperemos que
en lo que va este año, como se había prometido, el próximo se llegue a implementar en la ciudad de Lima, que es el reto más grande, y en el resto de departamentos de nuestro país. Pero el Código Procesal Penal trae de la mano la oralidad. Tiene ambientes habilitados para ello, para que se puedan grabar las audiencias en audio. En un primer momento se habló de audio y video, pero finalmente por el soporte que tiene el video se hizo únicamente en audio. La ley procesal de trabajo que sí trae en la mano la grabación de las audiencias en audio y video y que viene teniendo éxito. El año pasado, en el mes de diciembre, se implementó en Ayacucho esta ley procesal de trabajo que ha empezado con una carga procesal mínima, porque han empezado con carga cero, se le ha remitido una carga mínima de expedientes de los juzgados civiles para que puedan apoyar en la descarga, y tienen algunas limitaciones, es decir, se ha establecido por parte de la ETI laboral de que no puedan conocer eh, los procesos contenciosos administrativos en materia laboral. Cuando la ley procesal de trabajo contempla que son de su competencia, bueno, es un tema que lo ha determinado, se ha determinado internamente y hace que no tengan competencia para esto. Pero bueno, esa es una cuestión aparte. Ahora pasemos a hablar del tema que nos atañe, que es el proceso dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que fue establecido por la Resolución Ministerial 070-2018-YUS, el cual fue dado a conocer en marzo del año 2018, se encuentra en el Congreso. No creo tampoco que haya alguna intención de cambiar o mejorarse, pero muchas de las instituciones que se están aplicando en el proyecto piloto que les voy a mencionar el día de hoy han sido obtenidas y han sido aplicadas conforme a lo que se viene aplicando en Latinoamérica y lo que se viene aplicando en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y dentro de este proyecto de oralidad en el proceso civil. Evidentemente, contempla lo que les voy a hablar el día de hoy, las audiencias, contempla en algunos aspectos la gestión del caso, contempla evitarse que las partes puedan proponer las nulidades, porque para esto la etapa para poderse deducir cualquier nulidad del proceso es hasta el saneamiento. Posterior al saneamiento, ya no hay oportunidad a que se pueda deducir nulidad alguna, dejando ese espacio ya para de repente hacer una alegación dentro del fundamento de apelación de la sentencia. Entonces, en este contexto, vamos a apreciar que muchas de las instituciones, voy a ampliarlo en algunos aspectos, son contenidos dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Por otro lado, continuando con esto, ¿cuál fue ese aspecto que hizo que diéramos la mirada hacia cambiarse el Código Procesal Civil vigente en cuanto a su aplicación? Esto se dio principalmente por algunos aspectos que les voy a mencionar el día de hoy, y lo podemos ver graficado en la diapositiva que están apreciando, que es la duración excesiva de los procesos. Procesos sumarísimos es algo que pueden durar hasta 3 años, en algunos casos 4 o 5, si es que se va en casación a la Corte Suprema, que ese debe ser otro tema, el cual debería reformarse el Código Procesal Civil y lo contiene el proyecto de reforma, en el cual el proceso hace que se desnaturalice en cuanto a la etapa de trámite. Y esto nuevamente nos lleva a hablar del problema de la carga procesal excesiva. En algunos casos falta de compromiso de algunos magistrados, en otros casos de los servidores, pero que en sí no se soluciona hasta la fecha este problema que se ha venido dando y se viene dando en el Poder Judicial desde hace muchos años atrás. Por otro lado, podemos ver un proceso de prescripción adquisitiva, en el mejor de los casos puede durar 5 años pasando por todas las instancias, y algunas veces más. Una nulidad de acto jurídico que se tramite en la vía de conocimiento, 6 años. Yo he visto procesos que se han demorado aún más, porque en el caso de los órganos revisores, las salas superiores, no comprenden y no entienden los alcances de una directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que establece que los jueces superiores no pueden declarar la nulidad de las sentencias cuando no comparten el criterio del juez de primera instancia. Y por otro lado, esto conlleva también establecer que no se entiende o no se comprende por parte de los jueces revisores el daño y el perjuicio que se causa muchas veces a los justiciables, a los litigantes que tienen que esperar que se desarrolle la fecha de la vista de la causa.
que conlleva a esperar 1, 2, 3, 4, 5 a 6 meses. En el caso de la Sala Civil de Ayacucho, se están demorando en la programación, se viene dando hasta 8 o 10 meses. Y por otro lado, otro aspecto es en el caso del proceso contencioso administrativo, que en un caso de determinación de la SUNAT puede extenderse hasta 10 años, contando de que esto puede ir a la Sala Suprema en lo constitucional y social. Y podemos ver, este aspecto fue lo que dio buscarse mecanismos para poder mejorarse el término de duración de los procesos civiles. Pero ustedes dirán, esto se dio porque nuestro Código Procesal Civil es malo, no es bueno, nuestro Código Procesal Civil no contempla los mecanismos para evitar esto. En algunos aspectos sí, pero son pocos. Pero nuestro Código Procesal Civil es bueno. Es bueno porque, como podemos apreciar, existió la intención de oralizarse el proceso a través de una audiencia de saneamiento, a través de una audiencia de conciliación y una audiencia de pruebas. Por otro lado, contemplaba la resolución de todas las incidencias del proceso en las audiencias. Pero ¿qué fue lo que hizo que este código no funcionara? Misma estructura de los juzgados. Un juzgado compuesto por un juez, un secretario, su técnico, eh, una persona encargada de la mesa de partes, en algunos casos un asistente de juez, para que apoye directamente al juez, pero la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa estaban bajo el orden que podría determinar el juez. Por otro lado, falta de presupuesto para la capacitación. Se dio el Código Procesal Civil, se mandó a los jueces civiles de Lima, les comento, no de todo el Perú y algunos jueces, a Huampaní para que se prepararan el Código Procesal Civil, tan solo un fin de semana. Los jueces han tenido que con la práctica ir interpretando, ir aplicando, ir generando usos y costumbres para la aplicación del Código Procesal Civil. Y por otro lado, uno de los aspectos que señala es la cultura de cobrar por escrito del abogado. Mientras que más escritos presenten, pueden tener más rédito económico. Pero yo le añadiría un aspecto dentro del relativo a la misma estructura de los juzgados, que es el predominio de los usos y costumbres judiciales. ¿Cuál es ese predominio de los usos y costumbres judiciales? Voy a hacer mención a uno, que lo podemos servir observando. A esta estructura de despacho yo lo voy a denominar en esta exposición como despacho judicial tradicional. En este despacho judicial tradicional, el uso y costumbre que se viene dando es el siguiente. El secretario hace el pregón para la audiencia de pruebas, llama a las partes, recaba los documentos, ingresa a despacho y posteriormente, después de media hora, llama a los abogados y las partes para que suscriban el acta que está redactada. Y los abogados no protestan, asienten esto, no le observan nada al juez y esta práctica se ha venido dando de manera simultánea. Yo les comento otra práctica que se da en Argentina, que es que pese a que su código procesal civil contempla que la audiencia tiene que ser dirigida por el juez, en la práctica, antes de que se entre en la oralidad en Argentina, los jueces lo que venían haciendo es el secretario redactaba el acta y la firmaba con las partes. No estaba el juez presente, pero aparecía en el acta consignado como si estuviera y las partes asentían esto. Es decir, yo pienso que esa intención de realizar el proceso hubiera surtido efecto si es que no hubieran existido los usos y costumbres. Pero ¿por qué se generaron estos usos y costumbres que yo le hago referencia? Se generaron por el problema que les he venido narrando, que es la excesiva carga procesal, que hace que el juez vea la manera de culminar con la audiencia lo más antes posible y abreviarse tiempo. También los abogados tienen otra audiencia o tienen que asistir a otro lugar y todo esto genera de que no hay una conciencia del rol de las audiencias y de que no exista un compromiso de que se lleve un proceso civil siguiéndose las normas procesales y los cánones establecidos para su desarrollo. Por otro lado, ¿qué lecciones aprendidas nos deja el fracaso que tuvo la oralidad que está contemplada en nuestro Código Procesal Civil del año 93?
En la diapositiva van a apreciar cuatro. Hay muchas más, pero yo las resumiría en esas cuatro. Por un lado, una falta de compromiso de las partes en la participación de las audiencias. En el tema que les venía refiriendo, las partes en las audiencias dejan que el juez lea todo lo respectivo, no observan, no manifiestan, no dicen nada, incluso en cuanto a los puntos controvertidos que puede fijar el juez en una audiencia única. Cuando es el escenario para que las partes puedan complementar, puedan decir algo que el juez ha obviado. Por otro lado, aceptan muchas veces en el caso de que el juez puede ofrecer dentro de una audiencia una prueba de oficio y puede ser por desconocimiento de la norma procesal, de las limitaciones que tiene el artículo 194, o puede ser por temor a que el juez lo vaya a ver mal o pueda sentenciar en su contra. Yo considero que mientras que exista esa falta de compromiso de los abogados, de hacer que el sistema de justicia cambie, deje de ser tan arbitrario y dé una mirada más hacia resolver el conflicto, sin que exista un juez por encima de las partes, sino un juez del proceso, el cual con las partes puedan llegar a construir todo el proceso, me refiero a las pruebas, para que éste emita sentencia, esto no va a cambiar. Tiene que haber partes más involucradas para esto. Por otro lado, como les estaba refiriendo, la necesidad en la estructura de los juzgados. ¿Necesidad de qué? Una necesidad que conlleva a que no se siguiera con el mismo esquema de trabajo. No se siguiera de la misma manera como la que se están llevando los procesos de manera actual, en la cual también existen presidentes de cortes despreocupados, que no se preocupan de repente del área civil, le dan preocupación a otras áreas, no se preocupan de dotar de personal capacitado, adecuado, se rota el personal de manera indiscriminada en distintas áreas, área civil, área penal, como si fuera lo mismo, y no se busca la especialización de jueces y de los mismos servidores judiciales. Un juez superior puede pasar por una sala penal, puede pasar por una sala civil de manera indiscriminada. ¿Y dónde está? Yo considero que no hay un juez todista que pueda dominar de la misma manera el proceso penal como dominar el proceso civil. Y yo considero que es importante la especialización de los jueces porque esto va a determinar en que haya mejores sentencias, exista mejores decisiones y no se apunte solamente a aspectos relativos a un juez que cumpla con emitir tal cantidad de sentencias, pero sin embargo no cumplen con la motivación y ver de manera superficial el caso. Rescatarse lo positivo del Código Procesal Civil y corregirse los errores. ¿Qué es rescatarse lo positivo? Los principios procesales. Puedo hablar del principio de inmediación, puedo hablar del principio de dirección del proceso, puedo hablar del principio de celeridad procesal, puedo hablar del principio de economía procesal, que son importantes. Pero en la práctica no se podían generar o aplicar de manera adecuada por el motivo de los usos y costumbres y por otro lado de no existió una preocupación a que la carga procesal sobrepasara de manera descomunal con el transcurso de los años. Por otro lado, la falta de capacitación a jueces, abogados y servidores judiciales. Como les digo, cuando se dio el Código Procesal Civil no hubo una capacitación, pero ahora, y eso es una de las cosas que me alegran, que es de que existe una preocupación de la comunidad jurídica en quererse capacitar en estos temas de oralidad. ¿Para efectos de qué? Para efectos capacitarse, ¿para efectos de qué? Para hacer una labor más eficiente y conocer a cabalidad esto, que a la larga se va a incorporar en todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Ahora vamos a hacer la distinción entre los principios del proceso escrito y para finalizar en el proceso oral por audiencias. Debo mencionarles algunas cuestiones en relación a esto. En relación al principio del proceso escrito, tienen las características que podemos apreciar en la diapositiva. Por un lado, desconcentración. ¿Por qué? Porque el proceso escrito considera de que los actos se hagan por escrito genera una mayor seguridad jurídica que no se puede dar en la oralidad.
que se pueden conservar y perenizar los actos en el tiempo, al encontrarse de manera escrita, que no pueden ser distorsionados, que no pueden ser cambiados. Por otro lado, el proceso escrito hace que exista una falta de mediación, porque justamente se presenta el proceso escrito y no vemos qué actitud va a tener el juez frente a ese escrito, tan solo vamos a ver una respuesta a través de una resolución, no va a haber que yo le explique al juez por qué hago ese pedido y que el juez me indique de manera presencial por qué está desestimando o estimando mi pedido. Por otro lado, las reglas legales de valoración de la prueba, que indica que el juez va a valorar los medios probatorios de manera conjunta, artículo 196 y siguiente, 197 del Código Procesal Civil, los cuales conllevan a que el juez en este contexto tan solo exprese las motivaciones necesarias y relevantes de su decisión en la sentencia que puedes pedir, de acuerdo a la valoración que haga de las pruebas. Por otro lado, el predominio de la formalidad sobre los fines del proceso. ¿Y esto a qué conlleva dar la mirada? De que la formalidad en el Código Procesal Civil predomina sobre los fines del proceso. Les pongo un ejemplo que se da en las audiencias. Si nosotros queremos hacer un pedido al juez de repente, en la audiencia, ¿qué nos va a decir el juez? Señor abogado, por favor, cumpla con presentarlo de manera escrita, fuera de la audiencia. Y yo le daré la respuesta del caso. Y eso trae el proceso escrito. Es decir, se cumple con la formalidad, se presenta un escrito, si se hace un pedido que considere el juez que debe ser absuelto por otra parte, le corre traslado, se espera lo que dice la otra parte y de repente la otra parte dice así, se va generando un bucle de manera innecesaria en darse respuesta. La realidad es de que dentro del despacho judicial tradicional, el juez conoce los pedidos conforme le van dando cuenta a los secretarios. No conoce el proceso de manera directa, lo va a conocer de manera directa cuando llegue la oportunidad de sentenciar. Ni siquiera lo digo en las audiencias porque las audiencias muchas veces son proyectadas por el asistente de juez o el secretario respectivo. Y el juez únicamente va a verificar algunas cuestiones y firma el acta. Dentro de estos usos y costumbres que les he explicado. La dirección del proceso y publicidad, que como les digo en el ejemplo que les mencioné, el pregón y que existe una audiencia un acta de audiencia ya redactada y se les hace firmar únicamente a las partes, conlleva a que evaluemos y meditemos si es que el juez cumple con su rol de dirección en el proceso. Y por otro lado, que no existe una publicidad de las audiencias. Evidentemente el Código Procesal Civil habla, las audiencias son públicas, pero en muchos casos podrán presenciar las partes que asisten, pero no existe manera de perennizar esa audiencia para evitar cuestiones, puede perderse el expediente y reconstruirlo va a ser todo un tema, conforme a lo previsto por el artículo 140 del Código Procesal Civil. Por otro lado, esta nueva mirada del proceso civil trae que miremos y nos hagamos la idea de una oralidad en un proceso por audiencias o oralidad dentro de las audiencias. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva en primer lugar a aclarar un aspecto. La oralidad no es un principio procesal, sino la oralidad es una técnica para volver más eficiente el proceso civil a través de la palabra hablada para una mejor comunicación de las partes con el juez en el espacio que se dan dentro de las audiencias. Por otro lado, este proceso por audiencias no es un proceso puramente oral, como lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque existen partes del sistema escritural y partes de una oralidad, de la aplicación de la oralidad. Y ustedes dirán, ahí podemos notar las diferencias palpables. Por ejemplo, en el caso de la escritura, dentro de este proceso oral por audiencias, se sigue manteniendo los actos postulatorios por escrito. Es decir, se va a presentar la demanda, se va a correr la misma, la contestación va a tener que ser igualmente por escrito, y esto va a conllevar
a que también, siguiendo la misma línea, los actos impugnatorios trascendentes se tengan que hacer de manera escrita, pese a que en la audiencia o damos la resolución que emite el juez, que yo lo sustente oralmente en algunos aspectos en la audiencia, no impide que dentro del plazo legal establecido para la apelación yo pueda presentar fundamentos adicionales porque todo eso lo va a ver el juez revisor al momento de resolver lo que es materia de impugnación. Por otro lado, en cuanto a las resoluciones relevantes, nos estamos refiriendo a que dentro de esta oralidad no todo es oral, sino las resoluciones relevantes que van a ser de repente impugnadas tienen que encontrarse transcritas. Le menciono el caso de la sentencia, que si bien es cierto, puede ser leída oralmente en la audiencia, sin embargo, lo que tiene que mantener el juez es cumplir una vez culminada la audiencia con firmarla y anexarla al acta de audiencia de manera escrita, esa sentencia. Porque eso no ha cambiado. Y máxime aún si dentro de los protocolos que se han establecido dentro de esta emergencia sanitaria, se ha señalado que para los juzgados de litigación oral que practican la oralidad, ellos tienen que leer el fallo, porque lo que se está persiguiendo en estos protocolos es que las audiencias duren lo menos posible, que las personas puedan permanecer mayor tiempo al señalado eh, para evitar en los casos de que las audiencias tengan que ser presenciales, para evitar cualquier tipo de riesgo de contagiarse con ese COVID-19. Y en cuanto a la oralidad, van a existir decisiones interlocutorias. ¿Qué implica decisiones interlocutorias? Decisiones las cuales el juez va a adoptar y resolver ese pedido, adoptar esa posición en cuanto a lo establecido en el proceso en el interior de las audiencias. ¿Y a qué va a conllevar esto? Va a conllevar que una vez que se fije la fecha para la audiencia, automáticamente todos los escritos que ingresen posterior al señalamiento de esa fecha no serán dado cuenta de la manera normal, que es que si salga una resolución me notifiquen, sino todos se van a juntar para que el juez dé cuenta de los mismos al iniciarse la audiencia. En cuanto a la actuación de pruebas se va a dar también dentro de esta oralidad en el interior de las audiencias, pero tengamos en cuenta algo, que la actuación del tema relativo a las pruebas va a generar de que observemos algunas cuestiones importantes. ¿Qué es? Que se van a incorporar las pruebas con el debate entre las partes. No el juez va a decir como es actualmente, a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de los medios probatorios, admítase. No, sino el juez al medio probatorio consistente en la escritura pública de compra-venta, ¿qué tiene que decir la parte demandante para sustentar ese medio probatorio? Dirá lo pertinente. ¿Qué tiene que decir la parte demandada? Dirá lo pertinente y después de escuchar a los abogados, el juez incorporará o no ese medio probatorio. Es decir, se va a dar un diálogo para la incorporación de la prueba y el juez va a encontrarse inmerso realmente en la actuación de la prueba. Y finalmente, otro aspecto que se va a dar es, como podemos ver, la exposición del caso. ¿Y en qué va a consistir esa exposición del caso? Se va a dar al inicio de la audiencia, en la cual van a exponer sus pretensiones propiamente que persiguen tanto la parte demandante como la parte demandada que lo van a efectivizar a través de sus abogados. Otro aspecto que tengo que referirles en ese sentido, que es el sentido como se ha venido refiriendo de este proceso por audiencias, que combina aspectos tanto del procedimiento escrito con el oral, presentando una mixtura entre la escrituración, el sistema escritural o la manera escritural y la oralidad. Y tiene sentido en tanto permita la realización de los demás valores en los que se inspira este cambio de paradigma. Interesante. Es decir, no hay un proceso netamente oral, o un proceso netamente escrito, sino que hay una mixtura, un cambio. Y ustedes dirán, ¿por qué no puede ser un proceso completamente oral? Porque hay muchas críticas en el sector doctrinario en relación a esto, si es que esto va a surtir efecto y lo más recomendable es de que los actos postulatorios sean de manera escrita
y el espacio de las audiencias sea de manera oral. Muy bien, ahora hablaremos de algunas características del proceso oral por audiencias. Por un lado, tenemos la característica relativa a la concentración de actos que ya les referí, que se van a concentrar en qué espacio, en las audiencias. ¿Y cómo se van a concentrar? Como les digo en el ejemplo que les di, si se han presentado escritos posterior al señalamiento de la audiencia, que va a derivar, que va a generar esto, va a generar de que todos los escritos se den cuenta dentro de las audiencias, ya no hayan notificaciones de las resoluciones que se emitan dando cuenta de esos escritos. ¿Por qué? Porque esto hace que al presentarse un número significativo de escritos también, el expediente, que puede ser tranquilamente de 200 folios, pueda convertirse en 2, 3, 4, 5 o 6 tomos de solo ese proceso. Y evidentemente, ¿eso qué hace? Que se asignen los espacios de los diversos juzgados, de que sea complicado, tedioso poder estudiar ese caso cuando son de varios tomos, e incluso en esta pandemia, yo les comento. Sacó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una resolución la cual disponía que los jueces deben y tienen la obligación ¿de qué? Tienen la obligación de cumplir con llevarse los expedientes para resolverlos en su casa cuando no sean órganos de emergencia. Pero ¿cuál es la situación? De que los jueces han preferido llevarse los expedientes de pocos tomos, de uno o máximo de dos, por el tema relativo a la maniobrabilidad y a lo complicado que resulta trasladar expedientes de varios tomos. Y en eso iba un poco mi crítica, ¿no? La Corte Superior de Justicia de Ayacucho pretende hacer trabajo remoto, pero sin embargo, los órganos jurisdiccionales civiles que siguen el despacho tradicional, poco o nada van a poder hacer trabajo remoto por la complicación de llevar tomos de esos procesos a sus domicilios. Y por otro lado, otro tema es de que para que exista trabajo remoto se tienen que dar dos condiciones. Uno, que el juez, que los secretarios tengan acceso directo al sistema integrado judicial y no tan solo para redactar alguna resolución, sino que le permita firmar digitalmente de manera remota. Eso no se puede hacer porque la firma digital está establecida en cada equipo de cómputo y se tiene que realizar en ese equipo de cómputo y no de manera remota. ¿De qué manera se puede practicar el trabajo remoto si es que va a haber la necesidad de acudir al despacho judicial para suscribir esa sentencia? No nos agarró preparados para esto, este tema relativo a esta pandemia y las nuevas formas y usos en la tecnología. El Poder Judicial ha comenzado actualmente a establecer protocolos y buscar medidas que permitan afrontar en lo que resta del año estos procesos en adelante. Pero yo les comento, en el caso de países como China, del cual nació justamente esa pandemia, estaban preparados para esto. ¿Por qué? Les comento, ellos tenían y tienen actualmente, y vienen trabajando de esa manera, tienen un sistema de inteligencia artificial. Tienen una mesa de partes virtual, debidamente equipada, pero con tutoriales, es decir, dentro de esa página hay tutoriales que orientan al abogado, orientan incluso legalmente de cómo usarlo a los litigantes de cómo usar ese sistema que va a permitir y los pasos que van a seguir. Digamos ustedes, se están haciendo capacitaciones aisladas de cómo usar la pesa de partes virtual. Pero ustedes creen que va a rendir frutos al 100%. La respuesta es que no. Va a pasar un tiempo para que esto rinda frutos a cabalidad. Máxime aún si no todas las provincias a nivel nacional tienen la tecnología y los medios para poder ejercer esto de manera eficiente. Por otro lado, culminando con el caso de China, les dije que se había establecido una inteligencia artificial que permite que se presente el escrito de demanda de manera electrónica, de manera digital, y existe una inteligencia artificial que tiene determinados parámetros, el cual va a proceder a la calificación de la demanda de acuerdo a esos parámetros que se han establecido, va a admitir a la demanda o va a hacer alguna observación de esta manera virtual. ¿Y qué va a hacer? Va a emplazar a las partes, se va a ocupar de emplazarles y los va a citar para audiencia. Y en la audiencia va a intervenir el juez a través de una red
establecida para esto que tiene el mismo gobierno chino. Y este sistema permite ya que se desarrolle la audiencia y posteriormente se puede emitir la sentencia de manera inmediata. Pero ¿qué hace? No hace que exista esa notificación, no hace que se pierda en que una persona tenga que revisar, en este caso la demanda y lo demás, sino en base a parámetros y algoritmos establecidos, claramente se puede llegar a una audiencia sin necesidad de que existan, en este caso, situaciones las cuales hagan de que no exista acceso a la justicia como se ha venido dando en todo este tiempo en el tema de la justicia civil. Y el otro aspecto es de que la sustancia predomina sobre la forma, es decir, predomina resolverse el conflicto antes de cualquier formalidad que tenga el proceso. Y este proceso oral, ¿qué ventajas podríamos señalar que trae? Por un lado, un proceso con un juez, un proceso el cual se va a desarrollar con la presencia del juez en la etapa de la oralidad, que ¿qué va a permitir? Va a permitir este proceso con juez, va a permitir de que el juez esté presente y se encargue de la labor jurisdiccional dentro de las etapas estelares del proceso. Poderes ordenatorios, poderes de ordenación, ordenatorios, procesales del juez para dirigir las audiencias, para gestionar el caso y para buscar una rápida solución del conflicto. Un proceso más limpio, ¿por qué? No van a existir muchos escritos y esto va a conllevar a que el proceso avance más rápido, tengamos una respuesta del órgano jurisdiccional de manera más rápida y de manera, podríamos decir, con mayor predictibilidad. Ya voy a hablar de eso más adelante. Por otro lado, la simplicidad, celeridad y buena fe procesal, que son los criterios que deben existir en este proceso oral. Simplicidad porque no se va a buscar cuestiones más complicadas para resolverse el conflicto y el juez se va a adaptar a esa flexibilidad. Celeridad, se va a buscar que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible y la buena fe procesal. Va a existir esa confianza en el escenario que se da en el proceso entre el juez y las partes procesales. Por otro lado, va a existir una mejor posición del juez para efectos de valorar la prueba. Se va a facilitar el esfuerzo probatorio de las partes. Claro, porque las partes tienen que demostrar la utilidad, la pertinencia de ese medio probatorio para ser incorporado en el proceso. Y el juez, al actuar con las partes, va a tener un recuerdo más fresco de esa prueba que le va a permitir que culminada la audiencia o a los días, incluso antes del plazo legal establecido, pueda emitir su fallo. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cuál es la base en torno a la cual se dio esta implementación de este proceso oral por audiencias? La podemos ver en la diapositiva, que es con el proyecto piloto para la modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que fue establecido mediante la resolución administrativa número 124-2008-CE-PJ de fecha 26 de abril del 2018, que fue elaborado por parte del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, CEJA. Y ustedes dirán, ¿no existe una base normativa? La respuesta es que no. No existe una base normativa porque no se ha modificado el Código Procesal Civil para que se aplique esta oralidad, sino que se viene dando a través de los jueces que asientan incorporarse a este proyecto piloto para la modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que como les digo se realizó con la colaboración del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. ¿Y qué tuvo como objetivo? Buscar la implementación de un proyecto piloto sustentado en la creación de una oficina judicial que asuma funciones administrativas de mero trámite y de gestión de audiencias de los juzgados civiles, incorporado como consecuencia. Como consecuencia trae de que queden plenamente delimitadas las labores jurisdiccionales del juez y aparte de las labores jurisdiccionales, las administrativas que tiene que hacer el área administrativa de dentro de esa oficina judicial. Ahora bien, vamos a hablar de las normas que se han aplicado para la implementación de esta oralidad. En primer lugar, podemos ver
los artículos segundo, tercero, quinto del título preliminar del Código Procesal Civil, que trae como consecuencia observarse y aplicarse el principio de inmediación, el principio de concentración, el principio de dirección de audiencias y el principio de economía y celeridad procesal. La, la aplicación de todos esos principios ha traído como consecuencia de que sean estas las bases, como lo voy a explicar después de indicarles cada una de las normas, voy a explicar cómo se ha dado esto. Por otro lado, el artículo 50, inciso primero, y 51, inciso segundo del Código Procesal Civil, para efectos de instaurarse la audiencia preliminar y esclarecimiento de los hechos en los procesos de conocimiento abreviado. Y ustedes dirán, si estos artículos no se refieren o no hablan a ninguna audiencia. Y efectivamente, como voy a proceder a dar lectura al artículo 50.1, ustedes van a ver que señalan lo siguiente. Son deberes de los jueces en el proceso dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal. Es decir, lo que se hace acá es reinterpretar este artículo que permite que el juez vele por la rápida solución del proceso. Por otro lado, vámonos al artículo 51.2, que ¿qué refiere? El 51.2 refiere, dentro de las facultades genéricas que tienen los jueces, que señala ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Y con la reinterpretación de estos artículos se ha dicho, uno de los mecanismos que va a permitir incorporar la audiencia de pruebas es que el juez procure velar por la rápida solución del proceso y por otro lado es ordenar los actos procesales necesarios para, en ese caso, el esclarecimiento de los hechos controvertidos. ¿Y cuál es el espacio para ello? Es la audiencia preliminar y de esclarecimiento de los hechos controvertidos. Y como pueden ver, esto no se ha hecho con una base legal, sino esto ha dado cabida a que se reinterpreten las normas procesales, se les dé otro sentido para mecanismos comunes y parámetros comunes para aplicar este nuevo esquema, podríamos decir, de proceso civil por audiencias. Y finalmente también se ha empleado la modificación que sostuvo el artículo 204 del Código Procesal Civil vigente desde el 10 de febrero del año 2015, que ¿qué trajo como consecuencia y a qué conllevó la modificación de ese articulado? Conllevó lo siguiente, conllevó a que se diera el escenario en el cual la audiencia de pruebas tiene que ser registrada en audio y video. Y en la excepcionalidad o en la circunstancia que no pueda ser factible esto, se seguirá levantando el acta de audiencia como se viene dando en la actualidad en aquellos órganos jurisdiccionales los cuales no están dentro de este proyecto piloto de modernización del despacho judicial civil. Y ustedes dirán, este artículo señaló un hito para modernizar el proceso civil, pero un hito que no fue aprovechado como debería haber sido por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, no fue visto, no se implementó inmediatamente las videocámaras a los órganos jurisdiccionales civiles para que pudieran grabar las audiencias de pruebas. Y se buscó, y fue el a propósito que conllevó a que la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Presidencia, con el acercamiento que tuvieron algunos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que vieron cómo otros órganos jurisdiccionales con antelación venían aplicando las audiencias orales grabadas en audio y video y llevaron todo esto y buscaron la manera que Ceja pudiera darles la receta o las pautas para poder implementar y aprovechando esta modificación legislativa un proceso oral por audiencias. Pero ustedes dirán, ¿la Corte Superior de Justicia de Arequipa fue la primera que aplicó la oralidad? No es así. Con modestia,
Debo referir de que yo comencé a grabar las audiencias, pero simplemente en audio porque no había la oportunidad de una videocámara a partir del 5 de septiembre del año 2016, porque la norma me lo permitía, la norma me lo permitía y era legalmente válido. ¿Y esto qué conllevó? Conllevó a que recurriera al módulo corporativo penal. Tenía los medios para poder grabar las audiencias y así se vino haciendo. Y esto me permitía que se pudiera colgar en el sistema integrado judicial. Pero ¿qué trajo como consecuencia desarrollarse esto? Planificar la audiencia, indicarles a las partes para que concurran a un local distinto al juzgado, con la notificación, la coordinación que se hacía con el administrador del módulo penal, que conllevaba un tiempo. Y que yo tuve inicialmente la idea de hacerlo en todos los procesos, pero finalmente, como se viene desarrollando hasta antes de la pandemia, la carga procesal superó esto e hizo que únicamente acabara circunscribiéndome en los procesos sumarísimos, grabando las audiencias. Pero yo tuve dos problemas, los cuales se superan un poco en ese protocolo, como que los voy a comentar a continuación, que era que se me exigía la transcripción de las audiencias, por un lado que yo finalmente lo resumí a un acta tan solo descriptiva de las partes que concurren, y en el caso que se emitiera audiencia como lo vengo haciendo en los procesos sumarísimos, sí, el contenido de la sentencia tenía que estar posteriormente a la audiencia transcrita conforme a lo que se resolvió dentro de la audiencia de manera oral. Porque como les digo, se hubiera querido hacer esto, pero la carga procesal no lo permitió, tenemos una sobrecarga procesal y por otro lado esto superaba y el tiempo que implicaba que únicamente lo dejé para los procesos sumarísimos. Y como les digo, este artículo 204 fue el que dio pie a todo este esquema de oralidad al permitir el soporte y el empleo de la tecnología en el proceso civil. ¿Y en qué podríamos resumir esas bases para la aplicación de este plan piloto de la oralidad civil? Por un lado, lo que ya les he venido comentando, que son los problemas que genera la escrituralidad y el entorpecimiento que se da en el transcurso o decurso regular del proceso. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva a la duración excesiva de los procesos, como hemos visto en el cuadro anterior que hemos presentado, de cómo un sistema escrito puede hacer de que un proceso se demore más de lo debido y el entorpecimiento de su decurso normal. Por otro lado, que los equipos de apoyo de los juzgados eran y son actualmente en el despacho tradicional civil los que llevan la información al juez y lo alejan del conocimiento directo del proceso. Pero ¿cuál es la realidad? De que esta oralidad tiene que hacer de que el juez cambie su mentalidad, de que el juez se adapte a lo que implica la oralidad, que no conlleva, eso lo vamos a comentar, a que el juez dentro de una audiencia oral comience a leer un acta plenamente establecida o ya redactada, sino va a tener que construir en ese espacio su decisión para poner a conocimiento de las partes, de acuerdo a determinados parámetros que lo vamos a explicar. Por otro lado, el tiempo de demora de la audiencia y en la proyección de las resoluciones y calificación de las demandas nuevas. Tiempo de demora en preparación de las audiencias, que es que el secretario o la persona eh, que apoya al juez tenga que hacer el proyecto de la audiencia. El juez lo va a leer, va a confrontarlo en la misma audiencia, en algunos casos no, lo va a firmar simplemente. Y por otro lado, el problema que se viene dando y se venía dando en cuanto a la audiencia de pruebas, que era que el juez dictaba, si había una declaración testimonial, las preguntas del testigo o de la parte que declaraba, o sea, sus respuestas, de acuerdo a lo que entendía el juez, se la dictaba al secretario. Por otro lado, se daba el escenario en el cual este secretario, esta persona, eh, copia lo que entiende o lo que comprende y que muchas veces puede distorsionar esa información que ha brindado el testigo o ha brindado esa parte. Yo le he visto muchas veces al sentenciar, he revisado el acta de audiencia porque lastimosamente no puedo revisarla aún 100% culminada la audiencia. ¿Por qué? Por parte que le tengo que dictar al secretario, posteriormente revisan las partes del acta
Y esto hace que una audiencia que tan solo en la actuación de esa prueba puede durar una hora, demore más tiempo, por las correcciones que tendrían que hacerse al acta si es que los abogados consideran que no se ha captado el sentido de la respuesta o ha habido alguna omisión. Y el cuarto punto, que es el relevante, que conllevó a la reforma que les referí del año 2008, es la excesiva dilación de los procesos civiles, que lo extiende de manera larga justamente por la presentación innecesaria de escritos. Y por otro lado, el aspecto relativo al hacinamiento de espacios en los juzgados civiles. ¿Que se da por qué? Por el sistema escriturario que hace que se presenten de manera reiterada escritos y que hace que un expediente que puede ser de un tomo o dos se convierta en un expediente de muchos tomos que ocupe un lugar, un rincón del juzgado, que es lo que se quiere evitar. Yo les recomiendo a ustedes, existe un informe que dio el Diario El Comercio el año pasado que se llamó Justicia de Papel. Yo les comento, pueden buscarlo en el YouTube, está el video y ustedes van a poder ver la realidad de los órganos jurisdiccionales civiles de la Corte de Lima y ver cómo se encuentran hacinados de expedientes, cómo se sigue taladrando los expedientes frente a este sistema escriturario que hace que esto se vuelva descomunal y que se desnaturalice finalmente el proceso, haciendo lo que se extienda en su duración. Yo les comento, tuve la oportunidad de trabajar en Lima, he sido juez algún tiempo ya antes de venir a la ciudad de Ayacucho, y trabajaba en ese módulo, y uno en podríamos decir, los pasillos que trasladaban a los despachos, estaban los expedientes hacinados, los expedientes de mayor volumen se colocaban ahí por su difícil maniobrabilidad, de acuerdo al determinado caso, y la data del expediente. Si, incluso se encuentran en ejecución expedientes que son del año 2000, año 2005 y otros años que son los más voluminosos en cuanto a los tomos que la conforman. Ahora bien, voy a darles la explicación de cómo se construyó este plan piloto. Por un lado, tenemos el diagnóstico inicial que hizo Ceja, constituyéndose a la Corte Superior de Justicia de Arequipa y a la Corte de Lima. ¿En qué consistió ese diagnóstico? Ver la cantidad de procesos que tramita cada órgano jurisdiccional, ver qué procesos más tramitan, ver la cantidad de personal por cada órgano jurisdiccional, evaluar la Constitución, el Código Procesal y el ordenamiento. Por otro lado, tuvo un mecanismo participativo que fue las encuestas que se hicieron a los jueces, al personal jurisdiccional de esas cortes y asimismo a los abogados que ingresaban a esas cortes superiores de justicia en el ámbito de la justicia civil. ¿Para efectos de qué? Proponer un modelo de gestión de acuerdo a la realidad de esas cortes superiores de justicia. Y ustedes dirán, ¿por qué me refiero a la realidad? Porque si comparamos la idiosincrasia y la realidad de la Corte Superior de Justicia de Lima o de la Libertad, es distinta con mi Corte Superior de Justicia. ¿Por qué? Podría hablar un primer aspecto que es que existe una mayor litigación en la actividad civil y existen más abogados formados en el área civil. Por otro lado, los procesos que se tramitan en la Corte Superior de Justicia están divididos por sus especialidades. Hay órganos jurisdiccionales únicamente para la especialidad civil, órganos jurisdiccionales únicamente para la especialidad contencioso administrativa, órganos jurisdiccionales únicamente para la especialidad comercial, constitucional, entre otras materias. En cambio, en esas especialidades y se tuvo que hacer la propuesta y el modelo de gestión de acuerdo a la realidad de esa Corte Superior de Justicia. Por otro lado, existieron mecanismos participativos, talleres para validar el modelo de gestión y detectar los obstáculos para su implementación, que va más que todo hacia la mirada que tiene ese juez y ese servidor hacia el cambio que va a generar ese modelo de gestión. Y recomendaciones finalmente para su implementación a través de un documento que contiene este piloto que les hice mención anteriormente. Pero en base a esos cuatro puntos se estableció la recomendación para la implementación, que es la que finalmente se viene aplicando con éxito en algunas cortes superiores de justicia del país. ¿Y cuáles fueron los objetivos específicos para esa implementación? Ya hablamos del diagnóstico situacional, era diseñar un modelo de gestión en los juzgados seleccionados,
de acuerdo a la realidad de ese órgano jurisdiccional, de acuerdo a la carga procesal, de acuerdo a las materias que conocía, nuevas formas de realizar los procesos de trabajo para la elaboración de resoluciones de mero trámite y de sentencias, gestión de audiencias, actos de comunicación y otras que se identifiquen como necesarias. ¿Y esto qué conllevaba? Actualmente les hablo de los despachos tradicionales. Cada juez aplica un criterio, puede haber una juez o un juez o jueces los cuales aplican el criterio relativo a que buscan los mecanismos para no conocer los procesos, buscan mecanismos de inhibición, mecanismos para redistribuir los procesos, pero en cambio es otro juez que maneja un criterio distinto o otros jueces en el sentido de que buscan dar atención a ese pedido y admiten y acogen a- dando el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva a los procesos que corresponden. Existen jueces que son demasiado formalistas, jueces que son demasiado activistas, jueces que son demasiado garantistas. Pero sin embargo, dentro de este modelo de gestión se establecen lineamientos comunes de trabajo para la elaboración de resoluciones, de mero trámite y de sentencias, gestión de audiencias, actos de comunicación y otras que se identifiquen como necesarias. Y otro aspecto que hay es de que muchas veces los jueces no podemos tener el espacio de acordar criterios comunes, concordar en un sentido, justamente por el tema relativo a la independencia, el tema relativo al criterio jurisdiccional, en el cual, acogiéndose de eso, no buscan adoptar criterios comunes y cada cual considera que su juzgado es su isla de cómo llevar a cabo los procesos. Pero eso no trae la oralidad. Por otro lado, la modificación orgánica principalmente se enfocaría en la creación de una oficina judicial para que, como les refiero, se encargue de las labores administrativas y contribuir para la realización de las audiencias. Ahora bien, vamos cerrando ese tema, vamos a hablar de cada una de las Cortes Superiores de Justicia implementadas en este proyecto piloto. Por un lado, como podemos apreciar, la primera Corte Superior de Justicia implementada fue la Corte Superior de Justicia, hay un error, es de Arequipa. La Corte Superior de Justicia de Arequipa que fue implementada mediante la Resolución Administrativa 312-2018-CE-PJ. La segunda Corte Superior de Justicia implementada fue la Corte Superior de Justicia de la Libertad a partir del 1 de junio del año 2019, conforme a la resolución administrativa que ustedes pueden apreciar. No se preocupen que estoy compartiendo las diapositivas para que ustedes posteriormente tengan la información y asimismo estoy compartiendo un artículo de mi autoría en la cual relato todo lo que les voy a comentar el día de hoy. Así que prestemos atención porque van a tener el material complementario para reafirmar o repasar lo que les estoy refiriendo. Por otro lado, el 13 de agosto del 2019 se inició el funcionamiento del primer módulo de litigación oral que estaría compuesto por los órganos que vemos en la diapositiva, el 14º, 23º, 25º, 31º, 32º, 34º, para lo que es trámite, y el 11º y el 31º, perdón, 33º Juzgado Civil de Lima, y un juzgado transitorio, sí, para la ejecución y la tercera sala para las apelaciones que fue establecida por la resolución que pueden apreciar. Podemos ver, y ustedes dirán, ¿por qué solo existen 6 órganos jurisdiccionales? Dentro del modo corporativo civil, si Lima tiene un número superior a 25 órganos civiles, porque se requiere el asentimiento de los jueces para incorporarse a esta oralidad. ¿Y por qué hay una sala? Porque se requiere que este módulo trabaje de manera conjunta con la sala para que sintonicen en cuanto a las decisiones que van a emitir. Pero la Corte de Lima vino con un problema bajo el brazo, que ¿cuál fue? El problema que trajo la Corte de Lima fue de que se tuvo que declarar en de emergencia el 31 de julio del 2019 por un periodo de 5 meses. ¿Y en qué consistió esa emergencia? Era la sobrecarga procesal que traían esos órganos jurisdiccionales que se incorporaban a la oralidad y que sus expedientes se tendrían que repartir frente a los demás órganos jurisdiccionales para que puedan desarrollar de manera eficiente esa oralidad. ¿Y qué medidas adoptó frente a la sobrecarga procesal? Porque como les digo, Lima viene de una situación en la cual
se- tenía un número superior a 35 órganos jurisdiccionales civiles, pero con la creación de la Corte de Lima Este, se cercenaron muchos órganos jurisdiccionales que hicieron que la carga procesal de cada órgano jurisdiccional civil supere los 2.000 expedientes. Imagínense. Expedientes apilados para darse cuenta y que trae como consecuencia ello también la corrupción de secretarios para dar cuenta con antelación algunos expedientes frente a otros sin tomar en cuenta de repente el orden cronológico, que es uno de los factores también que trae como consecuencia la sobrecarga procesal. Y entonces, ¿cómo se buscó solucionar el Consejo Ejecutivo este problema? Dotando a los órganos jurisdiccionales de más secretarios. Es decir, para que descongestionen esto, se creó pertinente incorporar 14 secretarios para que ayuden en la labor de descarga de estos órganos jurisdiccionales que pasaban a la oralidad. La otra Corte Superior de Justicia incorporada a partir del 16 de octubre del año 2019, perdón, a través de la resolución administrativa 424 del 2019, de la fecha que indiqué, y que comenzó a funcionar a partir del 28 de octubre del 2019, es la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, la cual está conformada de un juzgado de paz letrado mixto. Fue la primera corte que incorporó un juzgado de paz letrado. Y por otro lado, el primero, el segundo y el tercer juzgado especializado civil de Ventanilla y la Sala Civil. Otra de las Cortes Superiores de Justicia implementadas fue la Corte Superior de Justicia de Ica, que comenzó a funcionar a partir de diciembre del año 2019, la cual se encuentra conformado por el tercer juzgado de paz letrado, así como el primero, segundo y tercer juzgado, y la sala especializada civil de Ica. Por otro lado, a través de la resolución administrativa que vemos a continuación, y que se implementó a partir del 17 de enero del año 2020 fue la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bajo el modelo también, este modelo de litigación oral, incorporó con la totalidad de sus órganos jurisdiccionales. El segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado civil para la etapa de trámite y el primero y sexto juzgado civil para la etapa de ejecución. Por otro lado, otra de las Cortes Superiores de Justicia implementadas fue la Corte Superior de Justicia del Callao, perdón, la cual se conformó por la Segunda Sala Superior Civil, el primero y sexto juzgado civil. Y ustedes dirán, frente a los otros órganos jurisdiccionales, ¿por qué en esta Corte, que está compuesta de 6 órganos jurisdiccionales, tan solo se incorporaron 2? Porque 2 órganos jurisdiccionales es la cantidad mínima que exige el reglamento del módulo corporativo de litigación oral para que se pueda incorporar una corte a este proyecto de oralidad. Porque los demás jueces simplemente no quisieron incorporarse a este esquema de oralidad. Y la última incorporada de esta pandemia, a partir del 13 de marzo, fue la Corte Superior de Justicia del Santa, que no tuvo una inauguración porque justo se dio el estallido de esta pandemia y se suspendieron las actividades protocolares, académicas y demás frente a esta circunstancia que fue creciendo hasta lo que nos trae a día de hoy. Muy bien, entonces, ya, como hemos podido verificar, son 8 cortes superiores de justicia incorporadas. Ahora bien, eh, voy a proceder a desarrollar el segundo tema para ustedes del día de hoy. En la parte final, cuando concluya, con el mayor gusto puedo absolver sus dudas o preguntas que quieran formularme. Muy bien, entonces, hablemos del primer eje relevante, que es la audiencia como centro de la decisión. Es decir, lo que procura esta oralidad es que este proceso pueda de repente acabar en no concluya muchas veces con la sentencia, sino que pueda resolverse ese conflicto mediante la audiencia. Y por eso esta audiencia se forma como el centro de la decisión, porque también lo que se actúa aquí va a ser
esa gasolina, ese insumo que permita que el proceso transite hacia la sentencia. Así, en esta audiencia como centro de la decisión, cualquier decisión que pueda implicar un grado de controversia, desacuerdo en cuanto a lo que debe decidirse entre dos partes en litigio, debe ser resuelta de la siguiente manera: por un juez imparcial, un juez que no esté a favor de ninguna de las partes, un juez que únicamente esté comprometido con la resolución del caso, en un espacio en el que se reúna a los interesados cara a cara y frente al juez para resolver ese conflicto. Con inmediatez, resolverse en el menor número de sesiones posibles y decidiendo sobre la base de lo que conoció y se discutió en ese espacio. Espacio en el cual van a estar en igualdad de condiciones, tanto demandante como demandado, de poder exponer a ese juez, poder proponer las pruebas, poder decir lo referente a las pruebas y finalmente dar aquel, aquella referencia o aquellos argumentos para que el juez pueda construir su sentencia, cómo se va a dar dentro de lo que es finalmente lo que se constituye el aspecto relativo a los alegatos de clausura. Y así, en ese contexto, nos estamos refiriendo a que la oralidad no es verbalización, sino es una metodología para generar información. ¿Y qué implica verbalizar? Verbalizar es simplemente emplearse el lenguaje oral. Y esto nos conlleva a que el principio de oralidad, aunque yo, como les digo, no considero que es un principio sino una técnica, funcione de forma adecuada. Y esto, ¿qué refiere? De que la decisión que va a adoptar ese juzgador y la aportada por las partes que se instaura en este mecanismo oral radica en que en el momento mismo de la audiencia es el mejor escenario y el mejor momento para garantizar una alta calidad de esa información. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que, por ejemplo, verbalizar es de que en la audiencia los abogados lean los escritos que han presentado en la etapa postulatoria, la contestación de la demanda y la demanda. El juez no va a permitir eso en ese espacio. Pero, sin embargo, nos estamos refiriendo a que estamos dentro de un proyecto piloto que no está establecido normativamente. Y ahí sí, en este espacio considero que el juez está bien, no puede permitir de repente de que se lea sí, exactamente el contenido del escrito, pero sí puede permitir de que se tenga un resumen como guía para lo que va a referir en el agregato de apertura y en el agregato de clausura ese abogado de acuerdo a su teoría del caso y lo que está proponiendo a ese tribunal para efecto de demostrar su posición al respecto. Muy bien, por otro lado, siguiendo en ese esquema de audiencia como centro de la decisión, el desafío mayor, o es un desafío mayor que va a involucrar a los abogados y jueces y que tiene que ver directamente con el formato y método de trabajo utilizado. ¿Por qué? Porque en ese espacio de las audiencias orales va a generar un mayor desgaste y trabajo de los jueces y de los abogados. ¿Por qué? Porque únicamente no va a hablar el juez en la audiencia, sino los abogados van a tener que decir lo pertinente. ¿Por qué? Porque si no exponen lo pertinente en cuanto a su medio probatorio de sus posiciones, finalmente puede ser desventajoso a los intereses de sus clientes. Y como refería el maestro argentino Rosario Calviño, este requiere que la oralidad nos desnuda, nos muestra cómo somos, nos muestra quién conoce el caso y quién lo conoce, porque todo queda registrado en audio y video. Va a generar un descrédito para ese abogado y de repente la desconfianza de tener nuevos clientes. Por eso, en este formato y en este método de trabajo, van a tener un mayor desafío. Ya no vamos a ver un abogado el cual llegue a una audiencia a pescar o ver lo que va a pasar o enterarse recién del caso, sino va a tener que venir un abogado que conozca el caso, que esté preparado para el caso para efectos de que pueda
coadyuvar a esa posición de su cliente y a que gane la teoría del caso que va a exponer. Esto posteriormente lo hablaré con detalle cuando hablemos de la teoría del caso. Pero en relación a esta audiencia como centro de la decisión, estamos hablando de un sistema de audiencias el cual va a obligar a desterrar por completo un arraigado instrumento de nuestros procesos judiciales que es el expediente. ¿Por qué? Porque como les digo, a la larga, con menos presentación de escritos, ese expediente no va a ser voluminoso. Hasta incluso si se llega para el eje, no va a tener muchos folios. El eje es el expediente judicial electrónico. Y esto va a ser más dinámico que se pueda resolver un proceso, que eso es lo que se apunta hacia el futuro. Así también, dentro de este esquema, dentro de este eje como centro de la decisión, la oralidad en materia civil no va a implicar la desaparición del papel de determinadas presentaciones escritas, como ya lo referimos, va a seguir presentándose la demanda, la contestación y prueba propuesta por escrito. Y en ese sentido, la oralidad no significa un cambio de atención y el eje del proceso. Es decir, esta técnica que va a permitir hacer más eficiente el proceso, va a conllevar, desde el ámbito jurisdiccional, a que la importancia central esté en lo que se presenta en la audiencia y se resuelve en ese marco, no en los antecedentes escritos, porque pese a que hayan presentado su demanda y su contestación, el juez al iniciar la audiencia hará, como alegatos de apertura, que expongan cada una de sus pretensiones. Pero estamos partiendo en un escenario en el cual el juez también conoce el caso, el juez conoce las pretensiones, porque viene con una idea para efectos de proponer una fórmula conciliatoria en la audiencia. Y no va a recurrir, no va a decir, no, señor juez, yo lo presenté por escrito. No, señor, usted tiene que exponerlo en esta audiencia. Por otro lado, desde el punto de vista del litigante, la importancia se encuentra en la persuasión y solidez en cuanto a la presentación de sus argumentos orales, no tanto en la extensión y cantidad de citas insertas en sus escritos anteriores. Hay una costumbre de que una demanda puede tener 40 hasta 100 hojas, pero ¿ustedes creen que en realidad el juez va a resolver las 100 hojas? Evidentemente no. Y más aún, tenemos que tener mayor cuidado en esta etapa de emergencia sanitaria, en la cual, si vamos a presentar el escrito de manera virtual y aunado a que los órganos jurisdiccionales van a elaborar menor tiempo al que corresponde, es decir, se está reduciendo la jornada laboral a 6 horas y se va a trabajar con un 50% por días, va a traer consecuencia en que busquemos en que nuestros escritos sean precisos, sean claros y no existan extensiones, porque se va a tratar de aprovechar al máximo ese corto tiempo. Entonces, aquí no sirve de nada escritos extensos, escritos con citas doctrinarias, con jurisprudencia, porque estamos hablando de que todo va a tener que ser sustentado en la audiencia. Y el escenario para mostrar lo que conocemos en nuestro caso y lo que queremos indicar y demostrar al juez para que resuelva es lo que digamos oralmente en esa audiencia. De la misma manera, el órgano jurisdiccional también va a cambiar su posición, como lo vamos a hablar. Por otro lado, la audiencia no se constituye en qué, como ya lo referimos, en una verbalización o teatralización o hacer un teatro. Yo recuerdo, y creo que uno de ustedes lo apreciaron, un abogado que tiró en una audiencia penal para llamar la atención, tiró su carpeta o una cuestión así, para teatrizar, para llamar la atención del juez, pero esto no es necesario. No estamos en un proceso penal. Un proceso penal, yéndonos al sistema del common law, en el cual nos va a resolver un jurado, tenemos que impersonar al jurado que no es abogado, sino lo que únicamente va a consistir acá en ser claros, ser precisos y conocer el caso. Únicamente en eso se va a cumplir para tener éxito en ese esquema de oralidad, no en aspectos innecesarios, creo, para el ámbito civil. Por otro lado, lo que vamos a buscar es que se confirmar una decisión previa que tenemos. Es decir, lo que vamos a buscar es nuestra teoría del caso sea confirmada. Y
tenemos que tener en cuenta que la audiencia no va a permitir esto, no va a constituir o no va a ser de que se busque confirmar una decisión previa, sino va a ser el espacio en el cual vamos a mostrar la decisión, vamos a mostrar ese argumento para que el juez lo acoja o no. Tampoco va a ser un espacio, como les venía diciendo, lectura de escritos. Tampoco va a ser una clase magistral de los litigantes o de la autoridad judicial. No va a haber un juez que diga, conforme a lo que refiere usted Pecho Venda, en su libro tal, en la hoja tal, o el abogado que se dedique a hablar de una sentencia de manera extensa del Tribunal Constitucional. No, sino acá va a ser el espacio de la practicidad y de la concreción. Por otro lado, dentro de este esquema, la audiencia oral es un mecanismo muy eficiente para depurar la información con la que se va a tomar decisiones de gran relevancia. Aquello que no sirva o aquello que no sea útil para efectos de para efectos de poder hacer alguna referencia en relación y en torno a aquellos aspectos que no guardan relación con los hechos controvertidos, finalmente serán no admitidos, no incorporados al proceso. Les pongo un ejemplo para poder entender esta depuración de la información, que es, situémonos en un proceso de desalojo por ocupación precaria, en el cual Juan pide la restitución del bien inmueble que lo viene ocupando Pedro. Y ofrece como medio probatorio Juan una inspección judicial. Pero sin embargo, se da la situación que Pedro contesta la demanda y dice, señor juez, yo vengo ocupando ese bien inmueble y Juan sustenta su inspección judicial en que lo que pretende es que se verifique si Pedro viene ocupando el inmueble y otras personas. Entonces, al llegarse a ese espacio de la audiencia preliminar, lo que va a traer como consecuencia es de que el juez, al verificar que Pedro ha afirmado lo que quería verificar Juan, al contestar la demanda, simplemente rechazará esa inspección judicial al no ser un tema controlado, porque ha sido sentido al momento de contestar la demanda por Pedro. Y así el juez va a depurar aquellos medios probatorios que no tengan que ver con los puntos controvertidos. Y por ello es importante la gestión del caso que haga el juez para permitir conocer el proceso y hace lo que él apunta rumbo a la sentencia. Si hacemos el paragón con un proceso penal, acá no estamos hablando de que ese juez, de que va a entrar a la audiencia preliminar sin conocer el caso. No, tanto el juez como los abogados van a conocer el caso. Es decir, si hacemos un paragón con el proceso penal, el juez va a entrar contaminado a la audiencia. Y en base a ese conocimiento anterior o con anticipación del proceso, va a proponer la fórmula conciliatoria, va a poder realizar la actuación probatoria y una mejor gestión del caso rumbo a la resolución del conflicto. Por otro lado, esta audiencia en este esquema oral se constituye en una mejor forma de depurar la información porque todas las versiones que contengan información pueden ser objetos de cuestionamiento severo en ese espacio de debate, de diálogo entre el juez escuchando a las partes y la parte a la cual puede perjudicar esa proposición fáctica lo va a poder enervar en ese espacio, pero todo va a consistir en que conozca adecuadamente el caso. Ahí podemos apreciar cómo se va a dar la estructura de este proceso oral por audiencias. Tomando en cuenta que el primer espacio, que es el discurso de apertura y la producción de pruebas, se va a dar dentro de la audiencia preliminar y va a continuar en la audiencia de pruebas y en la cual culminará la audiencia de pruebas con los alegatos de clausura y finalmente la decisión cuándo pueda ser ida. Porque damos que este esquema, esta estructura de la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas se va a dar únicamente para los procesos abreviados y de conocimiento o conocimientos abreviados. Porque en el proceso sumarísimo se sigue manteniendo la estructura de la audiencia única, pero en la cual
se están aplicando algunas cuestiones de este esquema que yo les vengo mencionando. El juez en una audiencia única de un proceso sumarísimo, si está inmerso en la oralidad, puede pedir de que a modo de discurso de apertura les pongan el caso, pese a que no está contemplado en el artículo 555, pero como les digo, dentro de esa reinterpretación de normas procesales. Y basta que concluya con una legal de clausura y en el proceso sumarísimo sí, si el caso es fácil y tiene todo claro, puede emitir sentencia. Pero a lo que apunta esta oralidad es a que el proceso pueda resolverse incluso sin llegar a la sentencia, si se hace la conciliación o actuadas las pruebas, se crea que puede hacerse un juzgamiento de peso, de acuerdo al tipo de pruebas que hayan sido presentados y de acuerdo a lo que es materia de pretensión. Otro de los aspectos que trae esta oralidad dentro de estos ejes importantes es el cambio de modelo del despacho judicial. Y este cambio de modelo, ustedes dirán, ¿en qué varía a lo actual, a lo que se viene dando? Ahí podemos ver en la diapositiva que todos ustedes aprecian lo que trae el modelo antiguo, el despacho judicial civil tradicional, y lo que trae el despacho civil dentro del módulo corporativo de litigación oral. Que por un lado estamos hablando de un juez en el despacho tradicional o el antiguo modelo, de un juez que tiene funciones administrativas y jurisdiccionales que se convierte en una suerte de órgano unipersonal. Es decir, un juez que trabaja exclusividad con secretarios, un juez que trabaja a exclusividad con su asistente de juez y un juez que se ocupa de administrativamente dirigir ese despacho. Por otro lado, en cambio, este nuevo modelo trae una visión distinta, porque trae un juez netamente con funciones jurisdiccionales y un administrador para que se ocupe de todas aquellas labores administrativas a través de estos juzgados corporativos de litigación oral. ¿Y qué trae este cambio dentro del modelo de despacho? Por un lado, trae una administración profesionalizada o capacitada para ello, porque va a traer como consecuencia este módulo corporativo de litigación oral un administrador con funciones determinadas, un informático con funciones determinadas, secretarios para lo que son la gestión de las audiencias, secretarios para el área de calificación, secretarios para lo que es el trámite del proceso. Es decir, cada uno tiene una función diferenciada y el éxito no va a poderse ver en cuanto a la buena labor que realice cada una de las áreas, pero si estos fallan, también se podrá detectar claramente en qué se ha fallado. Por otro lado, se va a aprovechar la economía de escala. ¿Y esto a qué conlleva? De que al generarse un proceso más alto, menos denso, va a generar el menor uso de recursos y va a poderse aprovechar ese tiempo que se reduce en no generarse sobrecostos procesales, porque un proceso dure más genera mayor gasto al Poder Judicial. Gasto en cuanto a personal, gasto en cuanto al empleo de papel, gasto en cuanto a realizarse las audiencias, entre otros aspectos más que podría reseñar. Por otro lado, se privilegia la flexibilidad procesal. ¿Y cómo se podría establecer la flexibilidad procesal? Les pongo un ejemplo. Audiencia, la audiencia preliminar en la cual eh, el abogado de la parte demandante ofrece una prueba extemporánea. Y lo sustenta que lo presenta recién porque recién ha podido conseguir el medio probatorio y es un hecho alegado por la parte demandada al contestar la demanda. El juez no va a decir, ¿sabe qué? Señor abogado, preséntelo por escrito para verlo fuera de la audiencia. No, va a permitir que lo oralice, que presente la prueba incluso de manera física, le va a poner a conocimiento de la otra parte y de acuerdo a lo que se diga en ese escenario, el juez resolverá si lo incorpora o no. Por otro lado, hay un seguimiento del proceso a través de información real. Información, nos vamos a guiar en la información que le da el secretario, sino en lo que el juez va a apreciar directamente de la revisión del caso. Se va a diferenciar la labor jurisdiccional de la labor administrativa, eso es evidente. Cada cual va a tener su rol en este esquema y el juez va a tener mayor tiempo para hacer su actividad jurisdiccional. Ahora bien, otro eje es que la incorporación se da esta oralidad aplicada al proceso civil por audiencias
a través de la incorporación voluntaria de los jueces a este proyecto. ¿Y esto a qué conlleva? ¿A qué reflexiones nos debe orientar? Nos orienta a que existe un asentimiento voluntario de cada juez civil para su incorporación. ¿Y cómo se da el procedimiento? Los jueces civiles se reúnen, levantan un acta, la canalizan a través del presidente de la Corte y éste la dirige hacia el juez supremo Héctor Lamamore, quien es el que se encarga de la ETI, de oralidad en el proceso civil y de la incorporación de este plan piloto en las diversas Cortes Superiores de Justicia del país, al formar parte del Consejo Ejecutivo, y se va haciendo una lista de espera de cada una de las cortes que se van a incorporar. Dentro de las últimas que están en la lista de espera, puedo señalar la Corte Sullana, la Corte de Iquitos, perdón, la Corte de Loreto, cuya capital es Iquitos, entre las últimas que están, han salido comprendidas para incorporarse en esta oralidad. Y para esto se requiere que el juez pueda hacerlo de manera voluntaria, porque como les digo, esta oralidad es una creación pretoriana del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y en ese sentido, un juez que no está de acuerdo en incorporarse a esta oralidad va a determinar de que simplemente no se le incorpore. No se le puede obligar a un juez para que se acoja al reglamento, al proyecto y a los instrumentos que se han generado en esta oralidad si es que éste no da su asentimiento. ¿Por qué? Porque no existe aún reforma legislativa que pueda regular el mecanismo contemplado en este protocolo y se realice una reinterpretación normativa, como les mostré anteriormente, para los artículos 50, 51, el título preliminar y el artículo 204 del Código Procesal Civil. ¿Y qué va a generar también? El abandono del juez de esa zona de confort laboral en la que se encuentra. Un juez el cual planifica sus tiempos, programa sus audiencias de acuerdo a la agenda que estime pertinente, un juez el cual va a sentenciar cuando le estime pertinente, frente a un juez que en la oralidad le programan la agenda, la administradora, un juez el cual va a tener que desarrollar un número de 4 a 5 audiencias durante el día y que va a traer como consecuencia desgaste, cansancio, y por eso va a resultar más trabajoso para este juez que se incorpora en la oralidad. Máxime aún si tenemos que tener en cuenta un aspecto relevante, que es de que no existen incentivos para que los jueces puedan pasarse a esa oralidad. Porque la ETI viene incorporando las diversas Cortes Superiores de Justicia en este esquema de oralidad con la misma cantidad de órganos jurisdiccionales que existen. No se aumenta uno más porque tampoco se está destinando presupuesto para esto. Se emplea el presupuesto de cada Corte Superior de Justicia para que pase a la oralidad, sin que exista, y como debería ser, mayor cantidad de órganos jurisdiccionales. Por eso es de que en algunos lugares no se ha superado, la oralidad no ha tenido tanto éxito como se esperaba. En el caso, las dos únicas Cortes Superiores de Justicia que se incorporaron órganos jurisdiccionales adicionales, puedo señalar que fue el área de Arequipa, que se convirtió en un órgano jurisdiccional de otro distrito hacia la sede central para que practique oralidad, y en el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, que se incorporaron órganos transitorios para que realicen labor de oralidad. Ahí podemos verlo graficado, porque no existe incentivo a los jueces. ¿Cómo se debería empezar a hacer más atractivo pasar a la oralidad? Como por ejemplo, de que se busque, antes de pasarse de que un órgano jurisdiccional pase a la oralidad, establecer y buscar que tenga una carga estándar, incorporarse un órgano jurisdiccional transitorio o otro adicional para conseguirse esto, porque recién existe la preocupación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cuando este órgano se encuentra o está ya para inaugurarse la oralidad en esa Corte Superior de Justicia. Recién existe la preocupación de bajarse la carga procesal, no antes, y con los mismos recursos, con los mismos medios. Otro problema que tiene que superarse es la falta de entendimiento entre los jueces para realizar trabajo en equipo a través de un sistema modular. Es un tema bastante complicado, que es un tema bastante debatido, de que jueces de una misma corte se puedan entender para trabajar de manera conjunta, a aplicar los mismos criterios. Incluso yo les comento
eh, esto no se da en la corte en la que trabajo, en el área penal, no todos los jueces siguen el mismo criterio, en el área civil tampoco seguimos el mismo criterio, porque es difícil ese entendimiento por posiciones personales, por posiciones erráticas que no se pueden compartir en muchos casos. Ahora bien, vamos a hablar del quinto eje, que es el cambio de estructura organizacional. Estamos hablando de que esta oralidad trae un cambio de la gestión judicial, de la gestión de despacho. Y este cambio de gestión y de organización va a traer como consecuencia lo siguiente. Por un lado, va a traer como consecuencia que se realice una homogeneidad en los procesos de trabajo. Es decir, todos los jueces van a establecer procesos de trabajo comunes en base a servidores o colaboradores, los cuales van a trabajar en áreas distintas del órgano jurisdiccional para realizar una labor específica. Es decir, no va a existir acá un juez que va a trabajar con un determinado secretario, con un determinado especialista, sino con todo el módulo. Va a despachar de manera indistinta con cualquiera de ellos. Y se van a tomar modos de trabajo comunes para este esquema, en el cual va a haber o va a existir acuerdos por parte de la Junta, por parte de la Junta de Jueces del modo corporativo de litigación oral, los cuales a través de esta junta o combinar un juez coordinador el cual pueda y permita concordancia para canalizar una posición común todos ellos. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que existe la separación de la estructura encargada de la administración. Una estructura que va a trabajar de manera independiente y que va a hacer que el juez no se preocupe de temas de personal, de temas de logísticos o de materiales para el trabajo, sino de todo eso se va a preocupar el administrador. Incluso temas relativos a permisos, a falta de asistencia o cambios de personal, lo va a ver el área de administración. Entonces, en este contexto, que hay una separación de estructura encargada de la administración, se va a dar una nivelación de la importancia de las responsabilidades jurisdiccionales de las administrativas. Cada cual va a tener un rol establecido para cada función que va a desempeñar. Por otro lado, va a existir un aumento de las actividades administrativas y responsabilidades de la gestión de los casos, y no solo a lo referente a la administración de recursos y materiales, como les venía diciendo. Esto va a ser para el área administrativa, ocuparse de los insumos, papelería, tecnológicos, informáticos, porque va a haber un informático incluso para que haga esa labor en el módulo, temas logísticos u otro tipo de apoyos o diligencias para generar oficios o en la gestión institucional. Todo eso se va a ocupar el administrador y el área administrativa. Y así va a existir una estructura en la cual van a existir órganos jurisdiccionales de trámite que van a practicar la oralidad y órganos de ejecución que únicamente se van a encargar de la ejecución de los procesos a través y desde la etapa de ejecución de sentencia. Un sexto eje es el intento conciliatorio del juez. Y este eje, ¿a qué nos conlleva? A pensar, a reflexionar y a mirar en este contexto de la oralidad. Nos lleva a evaluar, por un lado, el deber de conciliar que tiene ese juez. Ya no estamos hablando como lo que existe actualmente en nuestro Código Procesal Civil, en el cual el juez ya no concilia, sino el encargado de conciliar es un centro de conciliación extrajudicial. En este esquema de oralidad va a existir la conciliación extrajudicial, se siguen manteniendo los mismos parámetros, pero se va a realizar otra etapa en el interior del proceso en el cual el juez tiene que conciliar. Actualmente existe la facultad de que el juez concilie a las partes si es que éstas lo piden por escrito y de manera conjunta o lo expresan en el propio acto de la audiencia de manera conjunta. Y sabemos que sí, las partes piden la realización de una audiencia excepcional
una audiencia que traiga como consecuencia y pueda considerar, y si no asisten, le aplica una multa entre 3 a 5 unidades de referencia procesal. Y por eso, como les digo, un juez que está comprometido en el caso, un juez que conoce el caso, va a conllevar y va a dirigirnos a lo siguiente, a que pueda proponer la fórmula conciliatoria. Y por eso, en este aspecto, es importante la pericia del juez, que es la base y esta herramienta que le va a permitir efectuar la mejor proposición y canalizar y establecer ese diálogo entre las partes. Pero debemos tener cuidado en algo, de que en el supuesto caso de que no exista o no haya acuerdo entre las partes, el juez deberá evitar y deberá no hacer de poder exponer su teoría del caso o lo que él está pretendiendo resolver en la sentencia, porque como les digo, el juez a esa audiencia llega ya con el expediente estudiado. Porque esto qué va a generar? Si el juez propone su teoría del caso en la fórmula conciliatoria, puede hacer de que exista desconfianza de la parte contraria de que este juez se encuentra parcializado con una de las partes. Porque este protocolo, ¿qué señala? De que el juez, si va a proponer una fórmula conciliatoria, indique y diga ¿qué jurisprudencia existe sobre el tema? Me remito al ejemplo que les puse, en un desalojo por ocupación precaria. Le dirá, por ejemplo, a las partes, señores abogados y partes procesales, debo manifestarles, antes de hacer mi fórmula conciliatoria, de que existe la jurisprudencia establecida en el cuarto pleno civil casatorio, en la cual se establece como un supuesto de precariedad de que no constituye en título el hecho que el inmueble se le hayan realizado mejoras, y si existen mejoras, estas tendrán que ser reclamadas fuera del proceso de desalojo. Es decir, aquí el juez le está indicando que de repente la fórmula conciliatoria, perdón, la posición de la parte demandada no va a prosperar. Y en ese sentido podría generar una desconfianza. Por eso tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a lo que diga. Y por eso yo considero que el juez, al iniciar esta audiencia, tiene que ser claro en cuanto a las reglas, incluso en la etapa de conciliación, que se indique y que establezca claramente que no implica un prejuzgamiento y que lo esté indicando como una manera referencial para que puedan tomar en cuenta y que él está indicando que existen precedentes frente que guardan similitud al caso que se está resolviendo. Muy bien, otro aspecto dentro de los ejes relevantes es el rol activo que va a tener el juez en este proceso. Un rol activo que es cuestionado y que se identifica mucho con el activismo, y evidentemente este proceso de orar por audiencias trae un juez activista, un juez que va a procurar emplear todas las herramientas procesales, todas aquellas cuestiones e incluso de repente poder saltar algunas normas para resolver el conflicto, para buscar alcanzarse certeza en la resolución del proceso. Por eso, existe aquí una estructura del proceso bajo una presencia activa del juez, el cual, en estrecha colaboración con las partes, perseguirá en las audiencias orales la búsqueda de los hechos debatidos en el proceso. ¿Mediante qué? Mediante su libre valoración de la verdad de los hechos. Y esta es la parte debatible, pues una de las cuestiones que se debaten entre el eterno debate entre activismo y garantismo es de que se indica que el juez activista busca la verdad de los hechos o la verdad del proceso o hacer justicia en el proceso, mientras que el juez garantista busca generar y observar en igualdad de condiciones entre las partes los principios de la Constitución y la norma legal establecida. Y el juez va a resolver en base a ello y en base al debate dialéctico que se va a generar entre las partes. Para esto, este rol activo que tiene el juez, se requiere que el juez y el personal del módulo corporativo y los abogados estudien meticulosamente el caso, para así advertirse cuáles son los hechos verdaderamente controvertidos, los elementos probatorios necesarios, los sujetos que deben intervenir, y de esta manera poderse optimizar la forma, el tiempo y las condiciones del procesamiento del conflicto de interés. Como podemos ver, un abogado o un juez que no está preparado no va a tener éxito dentro de este esquema de Ahora bien, ¿cuál es el rol que tienen que tener los abogados
dentro de estos ejes relevantes de la oralidad. Por un lado, como ya lo referimos, un rol activo en el cual va a intervenir, va a hablar, va a expresar los fundamentos por los cuales ofrece cada medio probatorio, va a mostrar al juez las deficiencias que pueda tener las pruebas de su contraparte, y todo esto en base a la estructura de una teoría del caso, la cual buscará demostrar a lo largo del proceso y lo reafirmará finalmente con la actuación probatoria de acuerdo a lo que se ha dicho en el proceso y cómo se han actuado los medios probatorios para corroborar esa posición que éste afirma. Por otro lado, debe conocer y estudiar los antecedentes del caso. Eso es relevante. Que conozca la fuente de prueba, que conozca los antecedentes para poder proponer de mejor manera estos que puedan coadyuvar a la posición que han sostenido las partes en el proceso. Propender a la conciliación, no dilatar, preparar su teoría del caso, me estoy olvidando de este punto, que consiste en su estrategia, en sus argumentos que va a sostener a lo largo del juicio. Y para esto deberá ver las debilidades probatorias que tiene, las pruebas fuertes que tiene y acreditarlas y demostrarlas dentro del proceso. Por otro lado, buscar la conciliación y no la dilación del proceso. Bueno, en este caso, buscará la conciliación si el abogado considera que la prueba de su cliente no es fuerte y este proceso puede, ya existen criterios, ya existen precedentes judiciales y sabe que el destino del proceso va a ser finalmente en que la demanda pueda ser desestimada. Y por eso lo que se busca en este contexto por parte del Estado es de que el proceso, y como lo ha sostenido Ceja en la capacitación que me dio en algún momento, es de que este proceso lo que busca es que se resuelva el caso con la conciliación y si no se puede, con el juzgamiento anticipado. Pero por eso se requiere que los abogados coadyuven a esto y no exista un criterio de dilación del proceso, máxima aún en el contexto actual que nos encontramos. Por otro lado, asumir su rol protagónico en la audiencia de pruebas. Porque en la audiencia de pruebas el abogado va a tener un rol protagónico estelar. Si se ofrecen declaraciones testimoniales, si se ofrecen declaraciones de parte para formular las preguntas de manera oral, ya no existen pliegos interrogatorios para contrainterrogar o interrogar al testigo o a la parte procesal, entre otras situaciones que conllevan a levantar esa prueba, a generar certeza al juez con esta prueba o a desvirtuarla y finalmente hacer que no sea considerada para la decisión final que puede emitirse. Por otro lado, preparar su alegato final o conclusiones, que considero que esta es la etapa medular y la cual va a dar la mirada del juez para construir la posterior sentencia. ¿Por qué? Porque el alegato final va a ser esa hoja de ruta o ese esquema que le va a dar los fundamentos al juez de cómo construir la sentencia. Que eso es evidente y por eso se requiere la preparación, conocer adecuadamente el caso y asimismo que ese abogado demuestre y corrobore, enerve las pruebas que se han actuado en el interior de las audiencias y con esto el juez pueda tener clara la posición y pueda tener los argumentos para, como les he referido, construir la sentencia. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las partes del proceso? Por un lado, tenemos un compromiso de asistir personalmente a las audiencias y conocer las incidencias de su caso. Y ustedes dirán, ¿esto en qué sirve? Porque este esquema de oralidad, como lo van a poder verificar del reglamento del modo corporativo de litigación oral, para su éxito se basan en que las partes y los sujetos procesales que les corresponde asistir órganos de auxilio judicial se comprometan y asistan a cada una de las audiencias. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva a que, por ejemplo, al efectuarse la citación en la audiencia preliminar y en la audiencia de pruebas, se indicará todas las consecuencias que trae que la parte no asista a la audiencia. Una de las cuales, por ejemplo, es que no tenga la oportunidad de enervar las pruebas, que no pueda dar su posición y de que se tome en lo que se crea pertinente su conducta procesal conforme al artículo 282 del Código Procesal Civil. Por otro lado, debe propender la conciliación, porque es un espacio en el cual las partes saben lo que pretenden
y el juez conversará con las partes para la conciliación. Únicamente el abogado servirá de guía si su cliente quiere preguntarle algo en torno a la fórmula conciliatoria que ha propuesto el juez. Por otro lado, asumirá su rol protagónico en la audiencia preliminar. ¿Y este rol protagónico hacia dónde va? Hacia iniciar el alegato de apertura o presentar el caso, etapa de conciliación, porque entendemos que ese rol protagónico en la audiencia preliminar se va a dar en los alegatos de apertura porque esta parte procesal le ha indicado a su abogado todos aquellos argumentos que va a presentar en cuanto al caso y lo que pretende. En la conciliación yo considero que es la etapa estelar de esta parte y por otro lado deberá respetar y cumplir las decisiones judiciales, que es un tema el cual tenemos que cambiar la cultura hacia eso, a respetarse las decisiones judiciales y si no nos gusta, emplear los mecanismos procesales establecidos para enervar esa decisión si la consideramos que es errónea, entre otras características que puede tener. Muy bien, ahora pasemos al último punto ya para ir cerrando la clase de hoy día, que es el lenguaje judicial claro. Y ustedes dirán, ¿en qué consiste esto? Tanto estos protocolos de oralidad que se vienen dando en el proceso civil, que como les digo, se ha dado a través de un proyecto piloto al cual se han acogido los jueces de manera voluntaria, busca y evita que se emplee mucho el lenguaje jurídico, porque sabemos este lenguaje jurídico cuenta con un tecnoleto propio y se encuentra dotado de terminología específica que no es comprensible y que no se entiende por toda la población o por todos los que participan en un proceso judicial. Por eso, para evitarse la generación de estas barreras de acceso a la justicia que hace que las decisiones y actos procesales sean incomprensibles para el juez, por parte de las partes procesales, y no se entiende lo que dice el juez o lo que decide, es de que a partir del año, debo mencionarles, el año 2018, si mal no recuerdo, sí, el 2018, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se estableció una norma la cual indica que las decisiones judiciales deben ser claras y deben ir dirigidas al justiciable, evitando el uso del lenguaje jurídico, de tecnoletos, y si se van a aplicar, que se ponga un pie de página en el cual se indique qué significa y a qué se refieren con ello, para hacer que esta decisión no únicamente lo comprendan los abogados, sino que lo pueda comprender el común de los ciudadanos, y hacia eso apunta esta realidad, buscando evitarse el empleo de términos arcaicos, expresiones añejas, ritualismos estereotipados, formas verbales obsoletas y el empleo de un lenguaje no común contenido en base a arcaísmos. El empleo excesivo de locuciones latinas, latinismos, sin consignarse su traducción como les he referido, y su longitud excesiva de párrafos entre los puntos. Y por eso, para tener una mayor comunicación, comprensión del litigante hacia lo que ha decidido el juez, debe apuntarse a un lenguaje judicial claro, integrador, transparente, conciso y que resulte accesible de manera real y efectiva para todos los que se encuentran inmersos dentro de un proceso judicial. Entonces, cerrando, esos son los 8 ejes que tenemos que entender que trae esta oralidad. Ciñéndome a este último punto, díganme ustedes cuántas veces no se comprende una decisión judicial porque esta es extensa, tiene varias hojas y tiene, por ejemplo, 15 considerandos y 12 considerandos son citas de sentencia del Tribunal Constitucional de doctrina que no conllevan al caso. Y lo que se resuelve en el caso se resuelve en uno o dos considerandos. ¿Para qué sirve esto? Esa pérdida de tiempo, ese lucimiento personal que quiere hacer el juez dentro de esta oralidad. Para nada. Y por eso esta oralidad trae sentencias, las cuales no son muy extensas, las cuales no buscan tanto recurrir a la doctrina o a la cita de una sentencia muy extenso, de una de jurisprudencia o una sentencia del Tribunal Constitucional, sino lo que busca es ir y afrontar el problema de manera sencilla y que sea comprensible para este justiciable o este ciudadano que no necesariamente es abogado, para que exista una mejor comunicación y comprensión entre cada uno de nosotros. Yo les he dejado
he acompañado un artículo que habla sobre el lenguaje judicial claro que debe haber en ese contexto para que nos pueda servir como referencia, que se ha venido dando esto en la doctrina argentina, en la cual existe más doctrina que se ha generado en torno a esta oralidad que les puede servir para ampliar lo que les he referido el día de hoy. Nuevamente les agradezco a ustedes por haberme acompañado en este tiempo en el cual hemos desarrollado estos puntos de la oralidad y ya nos veremos más adelante en las próximas sesiones que me puedan tocar. Ahora quedo abierto a las preguntas que cada uno de ustedes me pretendan o quieran formularme. ¿Existe alguna pregunta, alguna duda que quieren que se responda en este acto? Bueno, creo que quedó claro, salvo que la coordinadora me quiera indicar si existe alguna pregunta que se ha hecho de repente por la página de Facebook y me la pueda transmitir, o Sí, con eso cerramos la sesión de hoy día. todos tienen una opción de levantar la manito para poderles dar Ah, ya, para que la pueda dar la palabra. palabra. Sí. Muy bien, no veo ninguna mano levantada. Eso conlleva a que he sido claro, ¿no? O que no me entendieron nada, pero bueno, yo partiré en buen sentido en la primera opción, que todo quedó claro lo que les he referido el día de hoy. Pero si existe alguna duda de lo que he referido o de las lecturas que se les está entregando, queda abierta la posibilidad a que me la puedan hacer llegar en la próxima sesión que me toque a mí de clase, en la cual intentaré de repente empezar respondiendo a las preguntas que quieran formularme. Entonces no existe ninguna pregunta, no hay ninguna mano levantada. Si no hay ningún inconveniente, creo que dejamos aquí la sesión de hoy día. A ver, la coordinadora, ¿qué me indica? Sí, Porque doctor, no veo, estamos pero tampoco me levanta. esperando que alguien haga una pregunta. Al parecer no, nadie está Ya parece que preguntando. todo quedó claro, entonces lo tomaré en un buen sentido. Y como les digo, todo lo que he referido lo van a encontrar en los materiales que he compartido con ustedes. Uno es el artículo de la implementación de la oralidad dentro de evaluación de la implementación de la oralidad en el proceso civil dentro del proyecto piloto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, en el cual van a poder encontrar cada uno de los puntos los cuales me he referido el día de hoy para cada uno de ustedes. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que cerramos la sesión de hoy día. Nuevamente, muchas gracias a ustedes y a Enfocat por la invitación. Me despido de ustedes y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, entonces, hasta la próxima.